Saludos, estimados estudiantes de las secciones A, C y D del tercer año en el Centro Educativo Las Américas. Les saluda la profesora Carmen Danilis Pérez Guzmán y es para mí un gusto darles la bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2022. Me complace en esta oportunidad compartirles lo que será nuestro primer contenido para lo que es la planificación del primer momento de esta asignatura. Este primer contenido lleva por título Conociendo a la química como ciencia, y dentro de este tema vamos a estudiar lo que son las principales leyes, principios y teorías que rigen al universo. Vamos un poco a discutir también sobre la estructura atómica y la tabla periódica. Comenzamos. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. También estudiaremos los cambios que experimenta la materia durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La química estudia tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean y está presente en cada actividad que realizamos en nuestra vida diaria. En muchas de las actividades que realizamos intervienen procesos químicos, tales como cuando cocinamos o los cambios que puedan sufrir los alimentos, todas esas reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. La química o el estudio de la química se subdivide de acuerdo al área que se quiere estudiar. Y es de allí que surgen las diferentes ramas de la química. La química es una ciencia muy amplia que, dependiendo, repito, del área de estudio, ha generado diferentes ramas o clasificación. Entre las ramas de la química podemos mencionar la química general, la química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, bioquímica y físico-química. La química es una rama de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es esa rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidas mediante la observación, la experimentación, la explicación de los principios y las causas. El estudio de la química se centra en el estudio de lo que es la materia. Y la materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el espacio, que posee masa, que posee una cantidad determinada de energía y que puede sufrir interacciones y cambios en el tiempo. La materia puede presentarse en 4 estados. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el cuarto estado, que ha sido definido más recientemente, que es el caso del plasma. La diferencia entre un estado y otro, como pueden ver en las ilustraciones, radica en el ordenamiento que puedan tener las moléculas que lo conforman. En el caso del estado sólido, los sólidos tienen forma propia, ocupan un volumen determinado, y la forma en la que se agrupan los átomos, las moléculas, es muy ordenada. ¿Okay? En el caso de los sólidos, estas
esas partículas que lo conforman tienden a vibrar. Si se les presiona, en el caso de los sólidos, estos no se pueden comprimir y tampoco van a cambiar su forma. Tenemos el estado líquido, en el cual las moléculas tienen una cierta capacidad de moverse. Los líquidos no tienen forma propia, sino que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Tienen volumen propio y ocupan un espacio que es limitado. El grado de orden en las partículas de un líquido tiende a ser un poco menos ordenado que en el caso de los sólidos. Ante la presión, estas partículas se pueden comprimir más que los sólidos. Tenemos también el estado gaseoso. En el caso del estado gaseoso no tienen volumen ni forma propia. Adquieren simplemente la forma del recipiente que los contiene. Y van a ocupar todo el espacio de ese recipiente. En los gases, las partículas que los conforman están muy distanciadas entre sí y tienen un alto grado de desorden, por lo que éstas se van a mover a gran velocidad y en todas las direcciones. Es por eso que si tenemos un gas en un recipiente cerrado, al abrir esa tapa, entonces las partículas, las moléculas de ese gas tienden a escapar. Y por último tenemos el estado conocido como plasma, conocido también, como lo dije hace un momento, como el cuarto estado de la materia. Este es un gas al cual se le ha dado energía y a través de esa energía se llega a un punto en el que algunos electrones se liberan de los átomos formando un gas. En el cuarto estado se dice que conviven tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones una vez que se han liberado estos electrones. La energía es la capacidad de producir transformaciones y de realizar trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otros. El universo está en una transformación constante, desde el nivel atómico a la inmensidad del cosmos, desde la vida unicelular a las sociedades complejas. Existe siempre un continuo movimiento y, repito, la capacidad de producir estas transformaciones y realizar un trabajo en forma de movimiento, luz o calor es lo que conocemos como energía. Para explicar el origen del universo y por qué se sigue expandiendo, surgió la teoría del Big Bang. Se dice o se afirma que el universo nació mediante una gran explosión inicial, que es lo que significaría el término Big Bang. Y se piensa que esto ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Según esta teoría, el universo empezó siendo un punto muy pequeño que luego de la explosión se fue expandiendo. Se afirma también que toda la materia existente en el universo provino de los primeros segundos de esta explosión inicial conocida como Big Bang. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados y su tamaño puede ser microscópico. Debemos definir también lo que es un elemento, que es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase.
Los modelos atómicos son esa manera a través de la cual podemos representar al átomo. Hasta el momento nadie ha visto un átomo, pero han surgido los diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia para tratar de explicar el comportamiento y propiedades de lo que conocemos como el átomo. Los modelos atómicos más destacados a lo largo de la historia son el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico actual propuesto por Schrödinger. ¿Okay? Aquí en esta imagen podemos ver entonces en una comparación se han superpuesto lo que son los diferentes modelos del átomo. A continuación vamos a profundizar cada uno de ellos. John Dalton en su modelo atómico propuso que un elemento está constituido por partículas muy pequeñas llamados átomos. Además, agregó que todos los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes propiedades. Cuando se combinan átomos de dos o más elementos, se forman los compuestos. Recordándoles que el átomo es la partícula más pequeña. Entonces, cuando se combinan átomos de dos o más elementos, se forman lo que nosotros llamamos compuestos. Los átomos no pueden crearse, destruirse o transformarse en otros elementos. ¿Okay? Una molécula de agua, como podemos ver en la imagen, su representación va a estar formada por un átomo de oxígeno, que sería la esfera azul, y dos átomos de hidrógeno. Entonces, ya cuando combinamos varios átomos, obtenemos moléculas de compuestos. Joseph Thomson, en su modelo atómico, propuso lo siguiente. El átomo está formado por una esfera de electricidad positiva en la cual se encontraban incrustados los electrones, así como las pasas en un pastel. Podemos ver en la imagen esta representación y se planteó Thomson en su momento que estos electrones debían estar en números suficientes para equilibrar la carga positiva y darle neutralidad al átomo. Entonces, ¿dónde está ubicada la carga positiva? Se planteó que el átomo entonces era una esfera positiva que iba a llevar incrustados a los electrones. Rutherford en su modelo propuso que el átomo está formado por una carga positiva en el centro y alrededor de esta carga positiva se encontrarían los electrones a distancias relativamente grandes y en números suficientes para neutralizar la carga positiva. Entonces vamos haciendo la comparación entre el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. Podemos encontrar la similitud de que siempre se planteaba una neutralidad de la carga. Pero en cuanto al modelo como tal, podemos ver en la imagen que los planteamientos son diferentes. Para explicar el hecho de que los electrones no caen sobre el núcleo, como resultado de la atracción electrostática, se supuso que debían girar en rápido movimiento alrededor de él, es decir, que los electrones debían girar rápidamente alrededor de la carga positiva.